México es un país donde las situaciones extrañas están a la orden del día, y al pasar de las décadas se han dado múltiples de estas, desde avistamientos extraños en el firmamento poblano que impactaron fuertemente a los pobladores y que quedó inmortalizado en los diarios de la época, así como casas malditas que siguen en pie hasta la fecha y que se habla siguen guardando energías oscuras, pasando por crímenes que han sacudido a la sociedad mexicana y que el origen de esos crímenes no ha quedado esclarecido del todo. Es por eso que a todo esto se le ha considerado como grandes misterios de México. Es así que sin más, pasemos con el video del día de hoy. La Casa de la Moira. En el corazón de la Ciudad de México, entre calles antiguas y árboles centenarios, se encuentra una construcción que pocos se atreven a mirar por mucho tiempo. Ubicada en la colonia Roma, una zona conocida por su arquitectura porfiriana y su pasado aristocrático, esta casa abandonada guarda uno de los secretos más oscuros de la ciudad. Los vecinos la llaman simplemente la Casa de la Moira, y quien ha osado entrar asegura que algo adentro los observa, algo que no pertenece a este mundo. A simple vista es solo una casa vieja, deteriorada por el tiempo, pero al acercarse el ambiente cambia, se vuelve pesado. Las ventanas están rotas, la pintura se ha desprendido por completo y la maleza se ha apoderado del jardín. Sin embargo, lo que verdaderamente inquieta no es su aspecto, sino las historias que la rodean. Una de las historias más conocidas y espeluznantes asociadas con la Moira es la de un niño llamado Marco, que a su corta edad de 8 años ingresó a esta casa abandonada y viviría una experiencia que lo marcaría de por vida. Según relatos, escuchó voces extrañas e inexplicables provenientes de la casa, lo que lo impulsó a explorarla más a fondo. Con valentía se aventuró a subir las escaleras y entró a uno de los dormitorios, donde presenció una aterradora aparición: un hombre colgado del techo. Este traumático suceso se quedó grabado en su mente, convirtiéndose en una obsesión que lo llevó a regresar a la casa 10 años después, sin volver a salir jamás. Marco fue encontrado apagado en el mismo cuarto donde presenció la macabra escena. Las circunstancias detrás del por qué Marco regresó a la propiedad son un misterio que ha generado especulaciones. Algunos creen que fue la curiosidad lo que lo impulsó a volver, mientras que otros sugieren que pudo haber sido poseído por una entidad oscura que lo atrajo hacia su trágico destino. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, la casa sigue siendo ampliamente considerada como un lugar verdaderamente encantado. Esta casa embrujada se encuentra en San Miguel Chapultepec, una colonia muy cercana al bosque de Chapultepec. La Casa Moira se encuentra exactamente en la avenida José Vasconcelos 125, colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En febrero del 2024 fue acondicionada como un centro comunitario de difusión cultural, donde hoy en día se imparten talleres y conservatorios, aunque su leyenda nunca será olvidada. La casa también era ocupada como una estación o una parada cuando se hacían tours de casas embrujadas en la Ciudad de México, y esta, así como otras casas, era una parada obligatoria. Tú mismo puedes ir a visitar la casa. Es muy reconocible ya que está pintada completamente de negro, y verla en vivo vaya que causa una extrañeza profunda por los tonos oscuros que tiene en su fachada, así como los rumores de que se siguen apareciendo cosas extrañas en esta casa. Dime, ¿te atreverías a visitarla? El vampiro de Guadalajara. En las entrañas del histórico Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, existe una leyenda que ha sobrevivido al paso de los años, y esta es la del vampiro de Guadalajara. El Panteón de Belén fue inaugurado en 1848 y clausurado en 1896, debido a que en una de las epidemias lo llenaron rápidamente, a pesar de que desde entonces y hasta 1996 el cementerio permaneció vacío. Sus mitos, misterios y leyendas continuaron con vida. La más famosa de ellas, sin duda, es la leyenda del vampiro, la cual atrae a propios y extraños, curiosos por conocer el árbol bajo el cual, según esta leyenda, espera despertar el vampiro. Pero si tú aún no la conoces, aquí te cuento la historia. Durante el siglo XVIII llegó a Guadalajara don Jorge, un europeo que llamó la atención de los residentes debido a sus costumbres extrañas,
ya que gustaba de vestir de negro y pasear únicamente por las noches, además de que era poco sociable, aunque dicen, muy educado. Al mismo tiempo de su llegada comenzó a suceder un fenómeno extraño. En los alrededores de la hacienda que había comprado, los animales de ganado, como las vacas y los chivos, amanecían muertos, sin una gota de su líquido vital, pero sin signos de agresividad o violencia. Después aparecían niños y doncellas que también habían sufrido el mismo destino y comenzaron a aparecer en los alrededores de la hacienda con los mismos signos que tenían los animales. Así que los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo para dar caza al hombre que estaba cometiendo tales crímenes. Una noche, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron a don Jorge prensado al cuello de su víctima y lo persiguieron hasta lograr atraparlo. Luego, lo llevaron al Panteón de Belén, en donde le clavaron una estaca de madera en el corazón. Mientras lo hacían, don Jorge juró vengarse. Una vez sin vida, lo pusieron en un ataúd y lo enterraron. Algunas versiones dicen que su ataúd fue envuelto y amarrado con cadenas. Meses más tarde, ante el asombro de quienes lo ejecutaron, la estaca se convirtió en un árbol cuyas raíces abrazan la tumba del vampiro. Según la leyenda, cuando el árbol se seque o se caiga, el vampiro despertará de su sueño y se vengará de los descendientes de quienes lo persiguieron y acabaron aquel día. Actualmente aún puedes visitar el lugar en el Panteón de Belén, siendo esta la tumba del vampiro. Pero ¿será esto real? Un vampiro el cual fue descubierto en épocas pasadas y ultimado para evitar ataques en serie. La historia está servida y el misterio claramente nos hace pensar en qué es lo que va a pasar una vez que el árbol deje libre al vampiro. El misterio del ovni de Puebla en 1977. Era una tarde tranquila de 1977, cuando el cielo de Puebla fue testigo de algo que hasta la fecha nadie ha podido explicar con certeza. Lo que comenzó como una jornada común se transformó rápidamente en uno de los episodios más enigmáticos de la ufología en México. A plena luz del día, una extraña nave fue avistada por decenas de personas, flotando de manera silenciosa y antinatural sobre la ciudad. La noticia corrió como pólvora. Algunos lo vieron desde sus azoteas, otros en plazas públicas o desde sus autos. La nave, descrita como un objeto metálico, brillante y perfectamente simétrico, no hacía ruido, no emitía humo y no tenía alas ni hélices visibles. Se movía de forma errática, deteniéndose en el aire como si desafiara la gravedad misma. Lo más desconcertante fue su permanencia. Se mantuvo visible por casi una hora, sin que ningún avión, helicóptero o fuerza oficial se acercara. Varios testigos comenzaron a tomar fotografías con las cámaras de la época. Algunas de esas imágenes aparecieron en periódicos locales y, aunque con baja calidad, dejaban ver claramente un objeto en forma de disco o platillo flotando sobre la ciudad. Lo que hace este caso especialmente inquietante es que, a diferencia de otros avistamientos, ocurrió durante el día, frente a muchísima gente y sin que pudiera ser fácilmente descartado como un globo o fenómeno astronómico. Con los años, la historia fue ganando fuerza en círculos de investigadores de fenómenos ovni. Algunos ufólogos aseguraron que aquella nave fue rastreada también por radares del aeropuerto de Huejotzingo, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente. Otros mencionaron que la nave se desvaneció de forma repentina, como si se hubiera desmaterializado. ¿Pero acaso se trató de un experimento secreto, una tecnología desconocida o una visita de otro universo? Nadie lo sabe. El gobierno nunca emitió un comunicado. Algunos reporteros que intentaron investigar más a fondo afirmaron que sus fuentes desaparecieron misteriosamente o se negaron a hablar. Desde entonces el caso ha sido discutido en documentales, conferencias y foros paranormales, pero ninguna explicación ha logrado cerrar el misterio. Hoy, el ovni de Puebla de 1977 es considerado uno de los casos más creíbles del país por la cantidad de testigos, el tiempo que duró y la claridad con la que se observó el objeto. Un recuerdo latente de que quizá no estamos solos y de que algunas respuestas no se encuentran en la Tierra.
La ultimación del hijo de Johann Sebastian. El 12 de junio del 2010, el mundo del espectáculo mexicano quedó sacudido por una noticia escalofriante. El hijo del reconocido cantante Johann Sebastian, Juan Sebastián Figueroa González, había sido ultimado. Tenía tan solo 32 años, aunque desde fuera parecía un crimen más en el país, que estaba acostumbrado a esta clase de actos. Con el paso del tiempo, este caso se tornó en un misterio lleno de inconsistencias, rumores oscuros y preguntas sin respuestas. ¿Fue una riña común en un bar o había algo más detrás de este fallecimiento? Juan Sebastián era el segundo hijo del poeta del pueblo, Johann Sebastián. A diferencia de su hermano, José Manuel Figueroa, quien siguió los pasos de su padre en la música, Juan se había dedicado al entretenimiento en otros aspectos. Era empresario y organizador de eventos, conocido por su carisma y estilo de vida llamativo. Protagonizaba romances, fiestas y una vida marcada por el apellido de su famoso padre, pero también era un hombre con enemigos, y en un país como México, eso puede tener consecuencias fatales. Todo ocurrió en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en las afueras del bar The Grand Hotel, uno de los lugares más concurridos por personas de dinero de esa ciudad. Según versiones oficiales, Juan Sebastián acudió al lugar acompañado de sus amigos y conocidos. En algún punto de la noche, su grupo intentó ingresar al antro con varias mujeres. Sin embargo, un guardia de seguridad les negó el acceso, supuestamente porque estaba en estado inconveniente o porque ya no se permitía el ingreso a más personas. Lo que siguió fue una discusión acalorada que se subió de tono. De acuerdo con los reportes iniciales, Juan Sebastián golpeó a uno de los guardias y poco después se desató una balacera. Recibió al menos 3 impactos, uno de ellos definitivo. Los agresores huyeron del lugar. Lo más alarmante, no hubo detenidos esa noche. Los testigos ofrecieron versiones contradictorias y aunque había cámaras de seguridad en la zona, la evidencia fue escasa o supuestamente manipulada. La versión oficial apunta a que fue un pleito común que terminó en tragedia, un choque de egos, un hombre influyente y prepotente contra un personal de seguridad cansado de los abusos o que simplemente se toma muy en serio su trabajo. Esta narrativa buscó cerrar el caso como que a Figueroa lo acabaron por una riña, una pelea simplemente, pero pronto comenzaron a surgir teorías alternativas. Aquí es donde el misterio se apodera del caso. Algunos testigos aseguraron que los agresores ya esperaban a Juan Sebastián, como si supieran que estaría ahí. Otros sostienen que la seguridad del lugar tenía vínculos con grupos del crimen y que el final del hijo de Johann Sebastián definitivamente no fue algo espontáneo, sino un ajuste de cuentas. Incluso se llegó a decir que Juan Sebastián tenía problemas con empresarios locales poderosos, a quienes había incomodado mucho por su creciente influencia en la vida nocturna de Morelos. Su rol como organizador de eventos y promotor de conciertos lo había puesto en competencia directa con figuras de peso, y algunas no eran tan legales que digamos. Al menos así se especula. Tras el final, Johann Sebastián guardó un silencio que conmovió a muchos. No dio declaraciones inmediatas. Cuando finalmente habló, lo hizo con palabras que levantaron cejas. A mi hijo no lo mataron por bueno ni por malo, lo mataron por tonto. Una frase extraña, incluso algo críptica. Algunos la interpretaron como una expresión de dolor y frustración por las decisiones de su hijo, y otros la vieron como una pista. Johann Sebastián sabía más de lo que decía. Lo cierto es que Johann Sebastián ya había sufrido violencia antes. En 2006, su otro hijo, Trigo Figueroa, fue acabado tras un concierto en Texas, cuando se negó a darle acceso a unos fanáticos molestos. 2 hijos ultimados, y esto en contextos agresivos. ¿Casualidad, mala suerte o algo más grande? A pesar de las declaraciones, videos, testigos y la presión mediática, nadie fue condenado por el crimen hacia Juan Sebastián Figueroa. Se manejaron nombres, hubo órdenes de aprehensión, pero el caso se estancó. A más de una década del crimen, sigue sin resolverse. Las autoridades lo dejaron como una riña que se salió de control, pero el público nunca compró del todo esa explicación. Hoy, muchos ven este caso como un ejemplo de cómo la impunidad reina incluso cuando la víctima es parte de una familia famosa. Si el hijo de una celebridad nacional no pudo obtener justicia, ¿qué nos separa a los demás?
¿qué se puede esperar para nosotros como simples mortales? El final de Juan Sebastián Figueroa no solo fue una tragedia personal, fue un golpe al corazón de una de las dinastías más queridas del espectáculo mexicano, y con el fallecimiento de Joan Sebastián en el año 2015, muchas de las respuestas se perdieron para siempre. La imagen pública del rey del jaripeo quedó marcada por un aura de tragedia, canciones llenas de nostalgia, fama, riqueza, pero también pérdidas violentas y misteriosas que jamás fueron esclarecidas del todo, y el fallecimiento de Joan Sebastián solamente cerró el misterio de una manera que nadie deseaba. Joan se llevó la verdad de los casos de sus hijos a la tumba, y todo quedó ahí, de manera impune, o al menos superficialmente. La masacre de Allende. Hay historias en México tan oscuras que parecen inventadas, que parecen sacadas de una película de horror. Historias que, aunque ocurrieron hace poco más de una década, se sienten ocultas por una niebla de silencio, miedo e impunidad. Una de ellas es la masacre de Allende, en Coahuila, un hecho que, a pesar de su crudeza, durante años apenas fue conocido fuera del estado. Estamos hablando de un crimen masivo. Decenas y posiblemente cientos fueron desaparecidos y disueltos. Todo esto en el lapso de 3 días y sin que interviniera la autoridad, o peor aún, con presunta complicidad. La historia oficial señala que todo empezó con una filtración. En 2011, 2 miembros del grupo criminal de La Última Letra, Héctor Moreno y Hernán Moreno, hermanos y colaboradores cercanos de la organización, entregaron información confidencial a la DEA a cambio de beneficios legales. Revelaron datos sobre la red financiera y operativa de los de La Última Letra, incluyendo los números de identificación de radios encriptados utilizados por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, uno de los más importantes de este grupo. El ya mencionado, al enterarse de esta traición, decidió hacer una represalia ejemplar, no solo contra los traidores, sino contra todo su círculo, su familia, sus amigos y cualquier persona que pudiera estar cercana a ellos. Y de ahí es donde entra Allende, un municipio pequeño y tranquilo, con menos de 25,000 habitantes, situado cerca de la frontera con Texas. Los hermanos Moreno tenían familiares en Allende, y eso fue suficiente para condenar a todo el pueblo. Los días entre 18 y el 20 de marzo del 2011, camionetas con hombres armados hasta los dientes irrumpieron en Allende. No fueron intercambios de plomo como otros enfrentamientos. Esto más bien fue una limpieza sistemática, quirúrgica, premeditada. Los elementos de La Última Letra iban con listas de nombres y direcciones. Iban por familias completas. Entraban a las casas, sacaban a la fuerza a las familias y las llevaban a ranchos cercanos. Una vez ahí, sabes perfectamente lo que hacían. Lo que quedaba, lo ponían en tambos con ácido y ahí se disolvían. En algunos casos las casas fueron también destruidas con maquinaria pesada. Sí, maquinaria de construcción. Esto para borrar toda clase de rastro. Aunque se desconoce la cifra exacta, se estiman que entre 60 y más de 300 personas simplemente dejaron este mundo. Algunas familias enteras dejaron de existir. Otras se habla que fueron borradas del registro civil, de las fotografías y de los recuentos oficiales. Nadie vio nada, nadie dijo nada, porque todos sabían que decir algo era firmar su sentencia. Lo más escalofriante no fue solo la magnitud del crimen, sino el silencio sepulcral que rodeó lo sucedido en Allende por años. En los medios nacionales, esto pasó casi desapercibido. Las autoridades estatales minimizaron los hechos. No hubo boletines, no hubo notas periodísticas, no hubo búsqueda activa, no hubo justicia. ¿Por qué? Porque según múltiples testimonios, la policía municipal, la policía estatal e incluso el ejército estaban al tanto o coludidos con los de La Última Letra. Algunos agentes habrían escoltado las camionetas de los criminales. Otros simplemente se hicieron a un lado o hicieron como que no vieron nada. El mensaje era claro. El crimen tenía un control total, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, por lo que ellos podían hacer lo que quisieran, quedar impunes y callar sus crímenes. Incluso se llegó a hablar de una complicidad más alta, de niveles de gobierno que supieron del ataque, pero prefirieron ignorarlo
para no levantar olas de críticas y mucho menos romper pactos. Esa parte la más oscura del caso. ¿Quién supo? ¿Quién se benefició? ¿Y quién lo permitió? Se habla que el gobierno federal estaba al tanto de todo esto y sencillamente decidieron mirar hacia otro lado. Quizá lo más inquietante sucedido en Allende es que nunca se han publicado las listas completas. Hay nombres que circulan entre los habitantes, pero no hay registros oficiales del número total, ni de los desaparecidos, ni de quienes sí se llegaron a encontrar. Entre 2014 y 2016, algunos ranchos fueron intervenidos por la entonces PGR. Se encontraron toda clase de restos óseos, pruebas de los horrores que se vivieron, pero las autoridades nunca pudieron o quisieron identificar a la mayoría. ¿Quiénes fueron exactamente quienes vieron su final? ¿Cuántos eran culpables o inocentes? ¿Cuántos solamente estaban en el lugar equivocado, en el momento erróneo? ¿Por qué la mayoría de los familiares jamás volvió a hablar? Hay testimonios de personas que nunca volvieron a ver a su padre, madre, hijos, sin saber si perecieron o siguen vivos o terminaron en alguna fosa. Ese silencio colectivo pesa como una lápida sobre Allende. En 2017, varios años después, se presentaron acusaciones contra exfuncionarios públicos de Coahuila, incluyendo altos mandos policíacos, pero hasta ahora, muy pocos han recibido condenas reales. La mayoría de los responsables materiales están prófugos o sencillamente no están en este mundo. Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH y medios como ProPublica han documentado el caso con detalle, y aún así, la verdad completa sigue lejos de conocerse. En 2021, el gobierno de Coahuila pidió perdón público, pero el daño ya estaba hecho y las personas sin paradero siguen sin volver. Lo sucedido en Allende no fue solo una venganza, fue una advertencia. Esto es lo que pasa cuando se traiciona a los de la última letra, pero también fue una demostración brutal de lo que puede ocurrir cuando el Estado se ausenta, se corrompe o colabora con el crimen. Hoy, Allende se ha reconstruido en silencio. Las casas fueron reparadas, las calles se ven tranquilas, pero los habitantes saben lo que ocurrió. Lo ven en las esquinas vacías, en las familias incompletas, en los nombres que ya no se pronuncian. Todo este evento sigue ahí, como un espectro que nadie quiere mirar de frente. Y lo más escalofriante de todo es que el misterio no es quién lo hizo, sino que nadie hizo nada para detenerlo. Y aunque sea una interrogante, muchos saben la respuesta a aquella pregunta. Y es que en México el crimen, lamentablemente, manda. De esta manera Allende pasa a ser un caso más de misterio, más que nada por los incontables personas de las cuales simplemente están sin paradero. No se sabe dónde están y jamás volvieron a casa. Y es que hay cifras que están mal, números que no concuerdan, y el caso deja numerosas inconsistencias acerca de su nula justicia. Este es de los casos más turbios que hay en torno al crimen en México. Y profundizar en él, créeme, que es bastante indigesto. Hay libros, documentales que hablan al respecto, así como una serie de Netflix que te recomiendo mucho, de nombre Somos. Y aunque devela muchas cosas sobre este caso, creo que se queda corta en cuanto a lo crudo y grotesco de todo este evento. Sin duda uno de los casos más fuertes que han sucedido en México. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos abordado algunos misterios de México. La primera parte les gustó mucho y por eso les traigo esta segunda entrega. Pero si les gustaría que continuara con la serie, por favor, háganmelo saber en los comentarios, pero sobre todo, dejen su pulgar arriba. Si quieren recomendarme algún tema, pueden hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.